comienza segunda parte de nuestro viaje. Nos subimos al crucero que tenemos de fondo. El crucero se llama Nile Paradise. Nile Paradise. Ya dejamos todas las valijas, ahora después le vamos a mostrar un poco el crucero. Tenemos un balconcito para mirar el Nilo navegando, espectacular. Nosotros partimos desde Asuán hasta Luxor, son 3 noches arriba de este crucero. La primera noche la haces acá en Puerto, o sea en Asuán, y recién al segundo día empieza a navegar hacia Luxor. Hay gente que lo hace al revés, o sea desde Luxor para acá, pero en ese caso son 4 noches en crucero. Y lo mismo, o sea, tanto como haces una noche acá, también haces una noche ya embarcado en Luxor y al día siguiente ya te vas del barco. No dormís navegando porque siempre para en un puerto. Vamos a ver qué onda el Nilo, vamos a conocer los templos que están en el medio entre Asuán y Luxor, que se los iremos mostrando. Y les vamos a mostrar todo el crucero. Todo el crucero. Bueno, acá ya estamos dentro del barco, ahí tenemos lo que es recepción, estas escaleras que van hacia la parte superior y a las habitaciones. Allá tenemos la parte del bar, que es bastante grande. Ahí después hay todos negocios para comprar. Para allá hay más habitaciones, para este lado hay más habitaciones. Vamos yendo a la parte de arriba. Bueno, como verán es bastante amplio, hay un montón de mesas. Acá hay bastantes reposeras, la pileta, jacuzzi. Y bueno, todavía acá amarrados en Asuán. Vamos a salir más o menos en 2 horitas. Miren que he visto patos, cisnes, flores. Esto no lo vi nunca. Pará, tiene turbante. Tiene turbante, no lo había visto. No, es espectacular. No. Bueno, vamos a mostrarles un poco la habitación. Como verán es súper amplia, es una suite, es de las más grandes. Tenemos como un escritorio, hay un montón de lugar para guardar. Acá está el baño. Y después tenemos nuestro propio balcón, está buenísimo para ir navegando. Tenemos sillita acá, súper cómodo. Bueno, miren, ahí ya soltaron cabos, queda soltar este de acá adelante y empezamos a navegar el Nilo. ¿Relajada? Relajada, hace un calorón que no terrible. entienden. Me quiero meter en la pileta, pero Federico no me acompaña. Bueno, vamos a navegar. Tenemos 2 horas y media, más o menos, hasta Komombo, que es el próximo templo. Ahí vamos a tener 1 hora y media para conocerlo. Y después seguimos navegación hasta Edfu, que vamos a llegar como a la noche. A disfrutar de la navegación y bueno, arrancamos a navegar por el Nilo. Bueno, para que vean un poco cómo es, ven ahí, o sea, la avenida como principal de Asuán por donde estuvimos caminando, y ahí amarran todos los barcos al costado de la orilla, incluso algunos barcos se ponen en hilera y empiezan a salir. Esta es la navegación que hicimos ayer hasta el pueblo Nubio y ahora sí empezamos a navegar. Ahí está Sol. Ay, me dio electricidad. Miren, ahí va la hilera de barcos. Todos los barcos llegan al mismo puerto al mismo tiempo, que eso es lo que tiene un poco de negativo. Baja toda la gente al mismo momento en el mismo templo, casi al mismo horario. Y después lo otro llamativo que tiene acá el Nilo es que de repente es todo verde, súper intenso. Y ahí arriba y todo por allá es todo arena. Es muy zarpado de ver ese contraste de arena, piedra, verde, vegetación a full. La verdad que es muy loco. ¿Preparada? Sí. ¿Lista? ¿Con tu outfit? ¿Feliz? Yo creo que estoy bien. Ya estamos casi llegando. Miren, donde están todos los barcos amarrados es el templo de Komombo. O sea, se amarra ahí nomás y vas caminando al templo. Así que ahora, cuando amarre el barco, bajamos y tenemos 1 hora y media para conocer. Bueno, miren, esto es un quilombo. Ahí viene uno de aquel lado, allá viene otro de ese lado, y acá atrás vienen como 4 que se fueron metiendo así. Yo no sé dónde vamos a ir a parar, pero se tocan bocinas, están a los gritos. Ese hombre de ahí está a los gritos desde que llegamos. Bueno, ya bajamos del barco y ahora estamos yendo caminando, estamos a unos 100 metros del templo. Acá ya empiezan los acosadores. Todavía están tranquilos, sé que es cuando te vas. Cuando entras no te joden porque saben que vas en versión de ir a conocer el templo. Vamos a entrar y ahora les contamos cuánto vale la entrada y todo. Estamos yendo a la chapa para alejarnos de la gente del barco. Debe ser un quilombo. Debe ser un quilombo terrible porque hay 6 millones de barcos. Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos.
Y ahora sí, ya en el templo de Kom Ombo. Este templo fue creado para adorar a los dioses Sobek. A dos deidades, Sí. Sobek y a Eroeris. Sobek es el dios con cabeza de cocodrilo y es el dios de la fertilidad. Y Eroeris era el viejo. Horus el viejo. La particularidad que tiene este templo es que son dos templos simétricos y que están unidos en el interior. Uno está al norte o el otro está al sur y se encuentran en el medio. Pues lo que es más increíble es cómo se mantiene el gráfico, lo que dibujaban, las cosas que querían representar. Las columnas, No, con es la flor de loto en la altura que parte tienen. superior. No, es realmente Todo una también belleza. está hecho de arenisca, que es lo que venimos viendo a lo largo de los templos. Lo lindo de este lugar es la hora, porque uno viene para el atardecer, pero no nos tocó un buen día. Justo no. La verdad que la luz está hermosa, pero no es la mejor. No sé si te gustaba ver más colores del atardecer, así que ahí no tuvimos suerte. Pero bueno, vamos a seguir caminando por este templo hasta que sea la hora que tenemos que volver al crucero, que eso siempre Nos te lo dieron avisan 2 horas. antes de bajar. Miren, acá se pueden ver bien los bloques, cómo construyeron y cómo están divididos cada uno. Y es impresionante cómo está la piedra tallada y los dibujos a la perfección. Eso realmente es increíble. Lo mismo en las columnas también. Esto sí no lo había visto. Tienen un poco de descripción de lo que uno ve de las paredes, de los santuarios. Está en inglés y en árabe claramente, pero está bueno para darse una idea, si saben inglés, tener algo de información del templo. Bueno, ya estamos saliendo de Kom Ombo, ya cayó el sol, digo, la cantidad de gente. No. Te agota. Pero bueno, encima la gente, yo lo siento que es muy mal educada la gente, porque yo cuando alguien está sacando fotos respeto un montón y hay gente que puede venir interés. Mucho más los chinos, vamos a ser honestos. Sí, los chinos se cagan son... en todo. No es que son mal educados, es su cultura, que son así, que Yo lo no, o entiendo. sea, como el de al lado que no existe. Literalmente, o sea, no existe. Yo le veía a Fede como si le iba desfigurando la cara con cada uno. No, es que uno realmente como turistas los odia, son odiosos. Bueno, ahora Pero empieza el camino de la desesperación de los vendedores. Sí. Miren al costado nuestro. Sí, así que bueno, ahora tenemos 10 minutos para volver al barco y arrancamos navegación para él. Pero están tranquilos igual, ¿eh? Hoy escuchamos a uno que le decía caramela. Los camellos, ¿cuántos vas todavía? Y ya 2 me quisieron comprar por camellos. Yo voy a empezar a averiguar el valor del camello. Yo creo que todavía no accediste, pero... Por ahí cotiza alto y... Y mira cómo te llevan los camellos. No, los vendo acá y los hago plata. Hay que ver como el tema Si que no más de vuelvo. $10.000 no puedo entrar a Argentina. Tengo que hacer un quilombo con la guita. Creo que la clave es ir filmando porque... Porque el No, ¿viste? está muy tranquilo. Me parece que es la clave, Bueno, estamos ingresando en el templo de Edfu. Llegamos con el tuk-tuk. Van a ser las 5:30 de la mañana. Sí, teníamos 1:30, pero como estamos sin guías, estamos solos en el barco, nos dejaron salir un rato antes. Cuando salís hay un montón de carruajes y también tenés la opción de tuk-tuk. Nosotros fuimos por la opción de tuk-tuk y pagamos 200 libras ida y vuelta. Nos va a estar esperando 7:10 porque 7:30 el barco se va, entonces tenemos que estar para ese momento. Pero somos los primeros en entrar, allá viene toda la gente corriendo. 6 en punto esperando, o sea, llegamos 5:15, pero hasta las 6 no se puede entrar. Ya teníamos la entrada comprada por internet, que nos salió $20 los dos. La de ayer nos salió 15 los dos. Lo que sí, coordinen con el tuk-tuk, que sí o sí los espere y le pagan a la vuelta, porque si no, para volver es imposible encontrar un tuk-tuk o una carroza. Así que bueno, ahora ya estamos entrando al templo, miren, vacío para nosotros. La verdad, Increíble, miren fue lo un que es éxito. esto ahora. Ay, no saben lo que es adentro. Entramos primero. Literalmente corriendo también con otras 2 personas que querían llegar. Espectacular. Y la verdad que este templo es impresionante, nos impactó un montón. Imponente. Es uno de los mejores conservados Y de así Egipto. es, porque por mucho tiempo quedó sepultado por tierra, entonces las crecidas del Nilo no lo alcanzaron. Algunas imágenes todavía tienen color. Fue construido para el dios Horus, que es cabeza de halcón, es uno de los dioses más importantes. Se empezó a construir con el padre de Cleopatra, que no me acuerdo el nombre. Ptolomeo. Sí, Ptolomeo. Y
bueno, nada, vamos a recorrer un poquito acá. Tenemos solo 1 hora para recorrerlo, medio a las apuradas, pero la verdad que lo importante es que hicimos las fotos. Después ya hay mucha gente adentro, como les dijimos, entran todos los barcos, o sea, entran todos a la misma hora. Imagínense el caos que es esto, pero la verdad que valió la pena haber corrido. Sí, valió la pena. Miren, para que tomen magnitud un poco de lo grande que es este templo, la gente y la altura que tiene, es impresionante. Ahí todavía se pueden ver que mantiene colores en la pared, en el techo, ahí también mantiene colores. Hay muchos lugares donde todavía el templo mantiene colores, es realmente impresionante. Bueno, acá también tienen un cartel con la historia en inglés, que también tienen un código para escanear, les dice cómo está compuesto los patios, el santuario, un poco de lo que le dijimos nosotros, que nosotros lo habíamos leído en otro lado, pero acá también tienen la explicación. Bueno, ya estamos saliendo. Misión cumplida. Pensamos que iba a ser el templo más difícil. Terminó saliendo. Ayer sufriendo, porque él detesta la cantidad de gente. Digo, bueno, no, es que encima no había forma de evitar todo este quilombo, pero la verdad que nos salió bien, Así que ahora estamos volviendo a tomar el tuk-tuk, esto que les decía de que ya nos está esperando. Sí, porque no le pagamos. Sí, bueno, claro. Entonces sí o sí va a volver porque no le pagamos, así que nos va a estar esperando ahí. En tuk-tuk son unos 7 minutos. Sí. Se puede caminando. Nosotros vimos que hasta el barco era más o menos 12 cuadras, pero el tema es que si lo tenés que hacer rápido, porque si no, no te da el tiempo para volver caminando. No, decimos de llegar como rápido para entrar. Sí. ¿Venís caminando? Y vas no, ni hablar. Para venir yo no vendría caminando. O sea, lo sumo para volver si quieren ahorrarse, pero igual nada. No imaginen que son $4. Sí. Miren, acá hay un negocio que tiene a la salida, que tiene un... ¿cómo es que se llaman? Un sarcófago. O sea, lo tienen ahí de muestra y está bueno para ver cómo es y poder tocarlo y sacarle fotos, porque después está prohibido en los museos. Bueno, acá estamos volviendo al barco. Este no es nuestro barco y tenemos que pasar por dentro de 2 barcos. Están adelante nuestro. No pasamos por este. Lo único malo de esto es que si estás en un crucero muy choto, podés llegar a pasar por uno muy lujoso y te da bronca. Y ahora vamos a pasar por otro más moderno. ¿Este es el nuestro? Este es el nuestro. Genial, hemos entrado, hemos vuelto. Miren, pasa tan cerca del puente que tuvieron que bajar todos los techos del barco. Miren, pasa Festejan. Están re locos estos. Ahí levantan, ¿ven? Ahí vuelven a levantar los techos, pues si no, no pasaba nada. Miren, ahí se ve frente cómo están los vendedores ofreciendo manteles a la gente que está en la parte de arriba y ellos se los tiran. Después lo vamos a ver bien de cerca en nuestro barco cuando pase, pero bueno, quería mostrarles cómo era desde el barco de enfrente, cómo se atan con el cabo a la proa y quedan ahí, van mostrando las cosas. Es muy gracioso de verlo. A conocer el puente en la embarcación, permitieron ingresar, así que ahí les vamos a mostrar cómo es la vista desde ahí, desde el capitán. Bueno, y estamos yendo a nuestra habitación a ver si ya la limpiaron. ¿Con qué nos encontramos hoy? A ver, vamos a ver. Cocodrilo tocó hoy. No, le hizo las patas, los ojos. Son las patas, le puso el turbante también. No. Muy artístico el hombre que los tocó. Y cada día se supera. No, es espectacular. Duro esto es espectacular. Ahí ya se acercan vendedores. España. Argentina. Hola. Hola. Viva la España. Argentina. Sí. Hola, viva la Argentina. Mucho dinero esto. No, pero gracias. Más barato, amiga. No, escúchame, mira esto. No. A ver, gracias Argentina. Pero igual, ¿de dónde vas a decir? Argentina, esto es lo otro de Argentina. Gracias. ¿Tú de Argentina cuál es tu amigo? A ver. Agarra los pericos, no tengo mano.
No, porque no usábamos esa ropa nosotros. Escucha, mira alfombra. Mira alfombra. Pero ¿de dónde saca todo eso? En cualquier momento saca una heladera ahí adentro. La roja, ¿qué La precio? roja. Vale 1.000. No, no, Esto ni lo... alfombra 1.000 mucho. ¿Cuánto? 1.000 mucho. Es un montón. Vale, ¿cuánto Yo más? soy de Argentina, no gano en dólares. Vale, ¿cuánto Argentina? ¿Salió negocio? Y 250 libras. Bueno, Sí, ahora 20 ¿cómo le euros. pasás la plata? Y tenemos que meter la plata acá, en este coso. Sí, espera. Espera un segundo. ¿Le hablas en neutro para que te entienda? Y me hace comprar estas cosas, la concha de la lora. ¡Chao, gracias! ¡Ay, Dios, qué desgaste! Le tiro la plata y me vuelve a decir 350, 350. No, le digo, 250 acabas de decir. O sea, querían que le siga tirando plata. Le dije, no, devolveme la plata que te devuelvo esto. Ay, bueno, ya tenés eso que compraste. Bueno, Che, pero pará, es una buena lana. es yo una qué buena sé, lana. Mirá. para mí, no sé. Fue para Bueno. divertirnos un rato. Bueno, y ahora sí, ya nuestro turno. Vamos a pasar por las esclusas de acá de Esna. Funciona igual que el canal de Panamá. Son esclusas donde entran dos barcos, se cierran las compuertas y en este caso el nivel de agua baja porque del lado de Asuán está 8 metros más alto que el del lado de Luxor. Entonces uno ingresa, baja el nivel del agua, o sea, se cierran las compuertas, baja el nivel del agua, los barcos bajan y empiezan a navegar a la altura del río que hay en Luxor. Así que bueno, ahora vamos a ver todo esto desde arriba del barco y se los vamos a estar mostrando. Bueno, miren, ahí ya salió el barco, ahora se van a cerrar las compuertas de allá, el agua va a subir hasta el mismo nivel, se abren estas compuertas, ahí pasamos nosotros, y bueno, lo mismo, vuelve a bajar el agua y hacemos lo mismo que el barco adelante. Bueno, nos hemos dormido una siestita mientras navegábamos y nos levantamos en Luxor. Ya estamos acá, están amarrando y bueno, no sé dónde, calculo que lo van a amarrar al lado de este barco. Acaba de terminar nuestro recorrido, ya no vamos a navegar más. Nos queda, o sea, el barco está llegando a las 4:30 más o menos, pero todavía nos queda una noche. Recién bajamos mañana y mañana nosotros hoy no vamos a conocer nada porque vamos a usar todo el día de mañana para conocer Luxor. Y les vamos a mostrar Luxor en otro video. Nosotros estamos manejándonos con teléfono, con el chip de Holafly, que la verdad que es espectacular. En todo momento en Egipto tuvimos conexión. Lo usamos también en Turquía y nos funcionó perfecto. Acá teníamos miedo porque no sabíamos qué onda y hemos estado en lugares súper lejanos de Egipto que por ahí baja a 3G en algún momento, pero agarró en todo momento, mismo para subir historias, usar el Instagram, trabajar. La verdad que nos vino súper bien, así que mismo en la descripción le vamos a dejar el link para que puedan acceder. El SIM lo pueden sacar para un montón de destinos, pueden hacer sacarlo como por regiones, África, Asia, y es súper fácil de instalar. Te llega un mail, activás ahí enseguida en el teléfono y ya lo tenés funcionando cuando llegas a destino, así que la verdad súper práctico porque es un gran dato llegar y ya tener conexión por teléfono y no tener que andar buscando en destino. Bueno, y hemos llegado al final del crucero. Quisimos salir a pasear, pero estamos en la loma del orto. Y además no hay nada y apenas bajás del barco, la te verdad saturan es la que cabeza. te atacan directamente. Es Entonces, insoportable, no puedes caminar. y nos dio te miedo termina porque era cansando. como demasiado local y no Sí, sé. más que nada pues estábamos con la mochila pasaporte. No creo que pase nada, pues muy tranquilo, pero era más que nada eso de que es agobiante. Se te acercan los chicos, se te acerca para venderte agua, para venderte un No taxi. podés ni caminar nada, pues es muy local esta zona. Así que bueno, nos despedimos del crucero, la verdad que estuvo buenísima la buenísimo, experiencia. sí. Yo era como que quería evitarlo y hacer todo en auto, que se puede, el que quiere lo puede hacer. A mí me habían dicho como que era inseguro ir todo por auto alrededor del Nilo. La verdad que nosotros lo hicimos desde Marsalam volvimos, hasta claro. Asuán en auto y se puede hacer tranquilamente Sí. parando en todos los Y templos. yo quería hacer la experiencia de navegar por el Nilo. La verdad es que si estás acá y
no sé, Está es bueno. como lo típico. Está bueno, es como lo típico, una experiencia. Pero bueno, hay gente como que quiere evitar porque bajás con los grupos y los horarios del crucero. Entonces, hacerlo en auto lo que tiene de positivo es que vos vas a los templos en el horario que querés. Entonces, evitás todo. Pero la verdad que la experiencia estuvo buena, por lo menos todos la recomendamos. Sí. El crucero todo bien, comimos rico, la gente muy amable. Sí, sí. Próximo video, qué hacer por Luxor, les vamos a estar mostrando todo. Se vienen los las pirámides. templos, y bueno, después van a venir las pirámides que las dejamos para el final.